Satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Estamos una semana más en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, nutrióloga clínica, quien cada semana trae un especialista, sea de medicina cardiovascular asociada o de cualquier otra área de la medicina, que nos brinda muchísimo apoyo en cada tema que tratamos. El día de hoy no es menos interesante que cada sábado, y en este caso traemos al doctor Freddy Loinaz, cardiólogo intervencionista, quien en otra oportunidad ha venido también a la consulta de MCA, no de modo virtual, pero sí nos ha colaborado en otras oportunidades para hablar sobre temas interesantes. Bienvenido, Freddy, a la consulta de MCA. Muchísimas gracias, Erika. De antemano, darte las gracias por recibirme en esta nueva normalidad y sobre todo, gracias por darme la oportunidad de contribuir a llevar información objetiva y veraz a los pacientes, para que ellos también tengan la capacidad pues de conocer un poquito acerca de sus patologías y al mismo tiempo pues empoderarse de su situación y yo creo que esa es la clave para que los resultados terapéuticos sean muchísimo más eficientes. Gracias, Erika. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti por compartir conmigo esa idea de que verdaderamente cada persona debe tener el dominio de su condición e incluso ser voz de información que sea de aprovechamiento para cualquier persona que la necesite. Hoy traemos el tema de falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Este tema siempre yo le pregunto a mi invitado, cuéntame, ¿de qué te gustaría conversar? Y este es un tema que no hemos tocado antes y me parece sumamente pertinente porque en algún momento se ha hablado de que ha sido una de las enfermedades que ha tenido un mayor impacto por esta pandemia por COVID-19. Antes de la pausa, ¿verdad? Mientras nos encontrábamos fuera de cámara, yo le decía a Freddy, vamos a empezar pues a definir lo que es la insuficiencia cardíaca, y él decía, pero vamos a hablar de cómo funciona el corazón para que las personas puedan tener un mejor entendimiento de todo lo que representa esta enfermedad y todo lo que vamos a desarrollar en lo adelante. Así que cuéntame, Freddy. Bueno, Erika, es un tema bastante extenso, tal como comentábamos antes de empezar, pero creo que es oportuno que dediquemos aunque sea unos minutos a describir un poquito acerca de qué es lo que hace el corazón. El corazón es una bomba y como bomba su responsabilidad es llevar fluidos a través de todo el cuerpo. En este caso el fluido se llama sangre. La sangre es, digamos que el transporte del oxígeno, de los nutrientes que son vitales para que todos los órganos del cuerpo funcionen adecuadamente. Entonces hay un sistema del corazón que lleva la sangre al cuerpo entero y otro que se encarga de recogerlo. En este caso, el que se encarga de llevarlo se llaman arterias y la parte que se encarga de recogerlo son las venas. Entonces el corazón, aunque normalmente lo conocemos como uno solo, en realidad son dos bombas que funcionan en conjunto. Y una de estas bombas es la que se encarga de recoger toda la sangre, que es la del lado derecho, y llevarla hacia los pulmones, en donde va a ser oxigenada. Posteriormente sucede esto, la sangre regresa al lado izquierdo del corazón, desde donde es bombeada hacia toda la economía del cuerpo. Entonces, estas dos cosas esto es importante conocerlo, porque así de esta manera vamos a saber en qué consiste la insuficiencia cardíaca. Entonces, el corazón, para su función de bombeo, hace dos movimientos. Uno en donde se contrae, que nosotros le llamamos sístole, y otro en donde se relaja para poder volver a ser llenado de sangre otra vez, y a esto le llamamos diástole. Entonces, el objetivo de todo este proceso de la sístole y de la diástole y que de la sangre circule por todo el cuerpo, básicamente es suplir las necesidades metabólicas del cuerpo, o sea, llevarle nutrientes y oxígeno a cada parte del cuerpo. Entonces, la insuficiencia cardíaca justamente es cuando el corazón no logra hacer esto a la velocidad suficiente
o que para hacerlo tiene que ejercer una presión, digamos que un poquito más allá de lo normal dentro de la cavidad que se llama ventrículo izquierdo, que dicho sea de paso está en la parte izquierda del corazón. Entonces cuando el corazón no logra cumplir con esta misión, nosotros hablamos que ese es un corazón que está en falla cardíaca o que es, o está en una situación de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se va a dividir de muchas formas: derecha, izquierda, sistólica, diastólica, con función sistólica conservada, dígase que bombea adecuadamente, o con una función de bomba deteriorada. También es bueno mencionar que hay varios escenarios del fallo cardíaco. Hay un fallo cardíaco que se presenta de manera repentina y a esta le llamamos insuficiencia cardíaca aguda. Este es el típico caso de la persona que, por decirlo así, va malo a la emergencia de una clínica porque no puede respirar adecuadamente. Sí, ahí te iba a preguntar que cuáles son esos síntomas que una persona debe de asociar a este tipo de enfermedad para entonces poderlo enlazar a sus clasificaciones. Sí, el síntoma cardinal de la insuficiencia cardíaca es lo que nosotros definimos como disnea, que es la sensación subjetiva de la respiración. Normalmente nosotros respiramos y no nos enteramos que estamos respirando. Podemos de manera consciente respirar, es decir, respiro, aguanto la respiración, pero generalmente nosotros respiramos y nosotros ni cuenta nos damos. Cuando la respiración suele percibirse y de hecho suele sentirse que te falta un poco el aire, pues entonces ahí decimos que aparece la disnea. La disnea obviamente hay varios tipos. Hay una que se va a desarrollar cuando la persona intenta hacer cualquier esfuerzo físico, y hay otra que básicamente puede presentarte inclusive hasta en reposo. Entonces, en este caso, cada una de las insuficiencias cardíacas, la aguda va a ser una sensación de falta de aire mucho más marcada, y la crónica pues suele ser una falta de aire que se va instaurando poco a poco y de manera progresiva con el tiempo, hasta que la persona puede, si no es tratado adecuadamente, desarrollar una gran dificultad respiratoria. Ok, qué interesante, es sumamente didáctica la manera en la que definiste la insuficiencia cardíaca para poder entender por qué es tan relevante que el corazón falla y por qué tiene todas estas funciones que son verdaderamente las que hacen que nosotros podamos funcionar de manera normal. Cuando hablamos de síntomas, que mencionaste el tema de la disnea o la dificultad para respirar de manera subjetiva, ¿hay otros síntomas que acompañen al fallo cardíaco, como por ejemplo taquicardia, sensación de mareo, o eso podría tener relación pero no necesariamente? Sí, efectivamente, Erika, tal como lo mencionas, realmente la insuficiencia cardíaca, dependiendo de su tipo, porque voy a hacer un paréntesis para decir que parte de lo que el corazón hace es bombear, pero él bombea una cantidad específica de sangre. De la cantidad que llega a la parte izquierda del corazón, que se llama ventrículo izquierdo, normalmente él bombea alrededor de 55 a 65%, y esto sería lo normal. El resto queda adentro y el ventrículo vuelve otra vez y se llena, y después se bombea otra vez y sale hacia la circulación general. Entonces, dependiendo del tipo de fallo, si la insuficiencia cardíaca tiene la contractilidad deteriorada, quiere decir que la capacidad de sacar sangre del ventrículo izquierdo o de cualquiera de los ventrículos está disminuida. Entonces ahí vamos a estar frente a una insuficiencia cardíaca con una función sistólica o de bombeo deteriorada. Y existe también en un momento en donde la función sistólica se mantiene conservada. Y menciono esto porque los síntomas van a depender de una y de otra. Por ejemplo, cuando hay una insuficiencia cardíaca sistólica, sobre todo del ventrículo izquierdo, los síntomas van a estar más asociados a todo lo que pasa después del ventrículo izquierdo. Dígase, ¿qué hace el ventrículo izquierdo? Llevar sangre a todo el cuerpo, llevar sangre al cerebro, llevar sangre a él mismo, llevar sangre a los riñones, y obviamente cuando el corazón no puede
hacer su trabajo adecuadamente hacia el sistema circulatorio general, entonces vamos a tener que de repente puede haber fuga de ideas, confusión, mareos, porque el cerebro no está recibiendo adecuadamente la cantidad de sangre que necesita. Claro. Igualmente, el riñón sufre porque no recibe adecuadamente sangre, claro. Y puede haber, inicialmente puede haber un paciente que orina bastante, pero también puede haber el otro extremo de la moneda, que es el paciente que no orina. Claro. Porque el riñón no entiendo. Está recibiendo todo tiene relación con la base de la enfermedad, completamente comprendido. La verdad, Freddy, es que es bastante, como tú dices, extenso el tema. Cada vez que hacemos una pregunta se abre para poder ser lo más específico posible y no confundir al paciente. Tenemos que irnos a una pequeña pausa, Freddy, pero vamos a volver para poder completar esa parte de los síntomas y hablar, por supuesto, de cuáles son las causas que puede hacer que yo tenga predisposición a la falla cardíaca también. Venimos con más de la consulta de MCA. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1 millón de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, de Washington, de Atlanta, Madrid, de Yaruba. Noticias SIN. Estamos a escaso. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. De la Casa de Cuentas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. En la consulta de MCA nos encontramos la doctora Erika Pérez, una servidora, y me acompaña virtualmente el doctor Freddy Loinaz, cardiólogo intervencionista, quien está discutiendo con nosotros el tema de falla cardíaca. Hemos dedicado el primer bloque a definirlo, a explicar cómo funciona el corazón y nos quedamos hablando de los síntomas. Él hablaba que el síntoma más relevante es la falta de aire o lo que llamamos disnea, es una sensación de que no puede respirar, pero también ampliaba sobre que pueden, vamos a decir, que aparecer muchos otros síntomas relacionados con la base de la enfermedad. Y ahí nos quedamos, Freddy, para entonces hablar sobre las causas también. Sí, bueno, si vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son esos otros síntomas que ayudan a identificar que hay un problema de insuficiencia cardíaca. Mira, normalmente son, aparte de que están relacionados con los órganos que están afectados de acuerdo a la falta de sangre que está sucediendo en todo el cuerpo, pues también la falla cardíaca sistólica generalmente involucra lo que sería una falla cardíaca de tipo diastólica, lo que quiere decir que puede dentro del mismo intento de compensar del corazón, aumentar demasiado la presión dentro del ventrículo izquierdo y esta presión posteriormente transmitirse hacia lo que es la circulación pulmonar. Por ende, esto explica por qué uno de los síntomas cardinales es la falta de aire, pero a su vez relacionado a la falta de aire o a ese aumento de presión a nivel pulmonar, hay muchos otros síntomas como comúnmente conocidos, el de la autopnea, por ejemplo, que es el paciente que el corazón ha llegado a cierto nivel de falla que no le permite acostarse totalmente plano en la cama, y nos damos cuenta que este paciente tiene problemas porque generalmente cuando le hacemos la pregunta en la consulta de manera directa, ¿con cuánta almohada usted duerme? Él dice, no, yo duermo con 3 almohadas. A mí o duermo sentado.
o duermo sentado. A mí siempre en este punto me gusta preguntarle al paciente, pero ¿por qué usted duerme con 4 almohadas? Claro. Entonces, Claro. no, porque si me acuesto completo, siento que me ahogo. Entonces, este es un síntoma muy característico de insuficiencia cardíaca, así como también lo es el paciente que está durmiendo y ya a mediados de la noche de repente, pues siente una gran sensación de sofoco tan importante que lo despierta, y esa sensación solamente mejora cuando él se siente un rato en la cama o dicho sea de paso, cuando camina un poco. Y todo esto se debe a que, por decirlo así, durante el día, este corazón que ha perdido fuerza de bombeo está un poco ayudado por lo que es el sistema venoso, que tiene una gran capacidad de contener el líquido hacia la periferia, y cuando la persona pues se acuesta plano o a mediados de la noche, todo este líquido pues regresa hacia un corazón que está, digamos así, cansado, y por ende pues aumenta muchísimo más las presiones dentro del ventrículo izquierdo, y por ende aumenta la sensación del fallo cardíaco. Muy importante mencionar es que una de las principales complicaciones que tiene la falla cardíaca es que justamente intentando compensar lo que es ese desequilibrio o esa falta de bombeo, el mismo corazón digamos que entra en un círculo vicioso que le predispone a más fallo y le predispone a situaciones que no son, digamos, saludables, y que pueden generar situaciones como insuficiencia cardíaca aguda o una gran dificultad para respirar. Ok, ahí entonces empezaríamos a hablar de cuáles son esas principales causas, porque muchas personas entienden, y esto es, vamos a hablar en la jerga regular, él se le puso el corazón grande y fue porque la presión arterial, o fue, entonces, para poder realmente dar un poquito de información con base científica, ¿cuáles son esas principales causas por las cuales se produce la insuficiencia cardíaca? Bueno, Erika, si recuerdas que antes te mencioné que había una insuficiencia cardíaca aguda y una insuficiencia cardíaca pues crónica. La aguda suele tener como etiología normalmente una causa muy, muy frecuente que todos estamos familiarizados, que es el infarto agudo al miocardio, que es cuando una parte del corazón pues deja de recibir sangre adecuadamente y por ende deja de funcionar adecuadamente y se pierde una gran parte de su capacidad de bombeo. Esta es una causa de que ante esta pérdida repentina de fuerza de contracción, pues la persona pueda tener dificultad respiratoria. También hay otras causas de la insuficiencia cardíaca aguda, como pueden ser las de origen valvulares. El corazón tiene unas estructuras que se encargan de controlar el paso de sangre de una cavidad a otra y no permitir que la sangre retorne. Cuando alguna de estas estructuras falla de manera repentina, pues puede, digamos, incrementar de forma muy importante la cantidad de líquido que esa estructura maneja, y entonces hacer que el corazón también pues falle su capacidad de bombeo. En cuanto a la etiología o origen de la insuficiencia cardíaca crónica, pues aquí hay un poquito más de situaciones que ya conocemos. Por ejemplo, cuando hay un problema de presión alta, muchas veces la gente no se imagina que el trabajo del corazón consiste en bombear en contra de esa presión. Él tiene que vencer la presión de toda la circulación, digamos, arterial periférica para él poder hacer su trabajo. Entonces, cuando la presión está elevada, el corazón tiene que hacer un trabajo mucho más fuerte, mucho más riguroso, mucho más forzado. E inicialmente él buscando la forma de compensar, pues empieza a hacer algunas modificaciones en su estructura per se, como es el engrosamiento, por ejemplo, de sus paredes. Como el corazón es su músculo, así como los músculos del brazo cuando voy al gimnasio se ponen fuertes, pues el corazón, cuando se ve sometido a un trabajo mucho más intenso, pues él también se pone fuerte. Este engrosamiento que sufre en la pared del corazón va a ser, por decirlo así, una de las fases iniciales de la insuficiencia cardíaca.
ya que para que el corazón que está más musculado, que está engrosado, pueda llenarse, se va a tener que ejercer una mayor presión dentro de ese ventrículo izquierdo. Por ende, si recuerdan la definición que dimos inicialmente, el corazón tiene que lograr hacer su trabajo y si lo hace a la velocidad adecuada, pero al mismo tiempo esa velocidad adecuada se logra por una gran presión, entonces estamos ya dentro de los estadios iniciales de la insuficiencia cardíaca. Entonces la presión arterial es un factor de riesgo, igualmente la hipertensión, igualmente las dietas inapropiadas, altas en sodio, por ejemplo. La obesidad. También está la obesidad, está obviamente muchas enfermedades que pueden afectar el músculo cardíaco como tal, como son las enfermedades infiltrativas, ya sea de hierro, ya sea por amiloidosis. También hay infecciones sistémicas por distintas entidades, como los virus, como los parásitos, que también pueden afectar al corazón. Y yo sé de paso, en algunas otras partes de América, pues son muchísimo más frecuentes, como es el caso de la enfermedad de Chagas. Entonces, también existen situaciones que son externas, por ejemplo, la terapia la radioterapia puede producir, digamos que de alguna manera un cambio de la matriz del corazón, o sea, de la composición de su tejido, que al final puede dar al traste con una disminución de su capacidad de bombeo, y así también la quimioterapia, varios fármacos en particulares, antidepresivos, esteroides, un sinnúmero de drogas, y sobre todo aquí un papel importante juega lo que es la enfermedad aterosclerótica, o sea, el corazón, cuando no está recibiendo un abastecimiento de sangre adecuado para hacer su trabajo, también pues poco a poco va a ir perdiendo la composición de lo que es la fibra muscular del corazón, que se va haciendo pues más rígida y va perdiendo su capacidad de bombeo, y con el tiempo esta cavidad, que está compensando, digamos que por un mecanismo de mayor presión dentro de sí misma, empieza a irse agrandando cada vez más. Entonces, este corazón que se va agrandando, va conteniendo más sangre, pero al mismo tiempo va teniendo menos capacidad de bombeo, y por ende ya termina fallando, lógico, a avanzar dentro del proceso del fallo cardíaco. Muy interesante todo lo que acabas de describir, porque muchas incluso de esas causas probablemente las personas ni la piensan, ¿verdad? Y entiendo que parte del tratamiento, que es algo que vamos a hablar en lo adelante, va a depender de la causa. Entonces, como todo en medicina hay que fundamentarlo, es importantísimo que nosotros entendamos que la presión arterial sin duda juega un rol muy protagónico, y por eso es que hablamos de monitoreos periódicos y todo eso que vamos a hablar más adelante cuando toquemos el punto de prevención. Vámonos a una pequeña pausa, Freddy, pero volvemos con más de este tema tan interesante sobre falla cardíaca en la consulta de MCA. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con un tema interesante, falla cardíaca. El doctor Freddy Loinaz me está acompañando virtualmente para desmenuzar un tema que es bastante complejo, pero que a la vez nos es muy pertinente saber manejar
conocer, para poder extender esta información tan valiosa. Antes de la pausa hablábamos de las principales causas. Él hablaba ahí de muchísimas, desde infarto, hipertensión arterial, enfermedades virales, obesidad, muchísimas causas que podrían tener relación y que son realmente relevantes. Y pues ahora que sabemos de esas causas, a mí me interesa poner un caso, ¿verdad? Tenemos un paciente, vamos a poner un ejemplo del día a día. Este es un paciente de, vamos a poner 65 años, un hombre que se siente sumamente cansado. Él hablaba de que la dificultad respiratoria es uno de los síntomas más relevantes, que no puede subir escaleras porque se cansa muy rápido, tiene que dormir con más de 3 almohadas, siente realmente que se ahoga cada vez que hace cualquier tipo de actividad leve. Este paciente va a consulta con todos estos síntomas. ¿Qué hace el cardiólogo, Fred? Entonces ahí vamos a hablar de todos estos estudios que tú, por supuesto, tendrías que hacerle a este paciente y el tratamiento. Bueno, mira, fíjate algo, Erika. Una de las cosas que tiene la insuficiencia cardíaca es que por clínica realmente se hace una gran parte del diagnóstico. E incluso hay muchas herramientas que parecen sencillas, pero que aportan mucho a lo que es el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, ya en este caso de este hombre de 65 años, por ejemplo, que nos llega a la consulta, una de las primeras cosas que vamos a hacer es una buena historia clínica de saber cuándo y cómo está sucediendo pues esta sensación de falta de aire, y así también como la investigación directa de otros síntomas que puedan estar asociados con insuficiencia cardíaca, como lo que mencionamos anteriormente, aparte de una buena historia clínica, porque existen criterios bien definidos por múltiples instituciones internacionales acerca de cómo hacer el diagnóstico de falla cardíaca. Pues también vamos a hacer una evaluación general en búsqueda de signos que nos van a hablar de que el corazón está fallando. Posterior a esto, y dentro de esto puede estar involucrado medir los niveles tensionales, auscultar el corazón, intentar tocar el corazón desde el pecho, ver todo lo que tiene que ver con la circulación en general, el pulso, también ver la parte venosa. O sea, hay mucho que se puede obtener solamente en ese momento, en esa visita entre historia clínica, que incluye obviamente un examen físico. Claro. Ya después de aquí hay una gran batería de pruebas que se pueden hacer, cosas tan sencillas como un electrocardiograma pueden aportarnos información de si hay presencia de arritmias que pueden ser causa de insuficiencia cardíaca, si hay pues datos, por decirlo así, de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que sería este engrosamiento que hablamos antes de la parte izquierda del corazón. También podemos ver cómo está el ritmo, si está lento, si está rápido. Esto equivale a la parte de arritmias, pero es muy importante mencionar que dentro de la definición de insuficiencia cardíaca hablábamos que si el corazón no podía suplir a una velocidad adecuada esas necesidades metabólicas del cuerpo, pues estábamos en insuficiencia cardíaca. Un corazón que late demasiado lento también entra en un tipo de insuficiencia cardíaca, y de hecho tiene un tratamiento específico para este tipo de situación. Entonces, el electro aporta muchísimo. Luego de esto, cosas tan sencillas como una sencilla placa de pecho nos puede ayudar sobre todo a saber cómo está la parte pulmonar, porque recuerda que dentro de la insuficiencia cardíaca, el síntoma cardinal es la falta de aire, y una de las cosas que tenemos que aclarar son otras posibles causas de falta de aire. Es cierto que podemos obtener una imagen subjetiva de cómo se ve el corazón en cuanto a su tamaño, si está agrandado, si está de un tamaño adecuado, pero hay muchas causas de insuficiencia cardíaca que pueden tener una silueta cardíaca de un tamaño normal y confundir un poco. La prueba, digamos, que es más efectiva en el contexto de insuficiencia cardíaca o que más aporta, no porque sea la más sofisticada, sino porque es la más asequible, y la de un costo bastante menos invasiva, claro. Menos invasiva, barata, está asequible en todas partes, algo que se puede hacer con regularidad, es lo que nosotros llamamos ecocardiograma. El ecocardiograma no es más que una sonografía del corazón, en donde nosotros vamos a poder ver el corazón en sentido general, sobre todo la parte estructural, ver si está agrandado,
si está de un tamaño adecuado, si está engrosado, si sus paredes son finas, si las válvulas están funcionando adecuadamente, si la presión dentro de los pulmones está adecuadamente, cómo se está llenando el ventrículo izquierdo, cuál es la resistencia a su vaciado, etcétera, etcétera. Entonces, el ecocardiograma va a brindar pues muchísima información, pero aparte del ecocardiograma tenemos otras pruebas que son muchísimo más profundas y que aportan bastante, como la resonancia cardíaca, la tomografía cardíaca, etcétera, etcétera. Hay todo un arsenal que nos puede dar una idea bastante de herramientas para poder encontrar el diagnóstico exacto de la enfermedad. Y ya tengo diagnosticado a este paciente, tanto por una buena historia clínica, como tú dices, una buena entrevista, un buen examen físico. Este paciente se va a tratar con medicamentos. Este es un paciente que lleva algún tipo de procedimiento. ¿Cómo se maneja este paciente? ¿Cuál es su pronóstico? Mira, voy a hacer un pequeño paréntesis y discúlpame. Se me olvidaron mencionar algunas causas de insuficiencia cardíaca y ahora vas a entender por qué le estoy mencionando ahora. Una de ellas es el consumo de etanol, está relacionado con que el corazón sea grande, exacto, alcohol. Y también está la parte de los problemas estructurales de nacimiento con lo que puede nacer una persona. Entonces, siempre en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca va a ser fundamental determinar cuál es la causa, porque a raíz de la causa es que nosotros vamos a poder brindarle un tratamiento adecuado a esta persona. En el caso, por ejemplo, del consumo de alcohol, muchas veces estos pacientes, una vez se suspende la ingesta de alcohol, pues pueden regresar al tamaño normal, aunque hay una gran parte que sencillamente no regresa. Obviamente, dentro de este marco, hay todo un tratamiento de soporte para ayudar a que este paciente regrese a su estado normal. Y este tratamiento generalmente va a intervenir justamente en los procesos que el corazón mismo tiene para equilibrar su situación de insuficiencia cardíaca, pero que cuando se aplican de manera permanente, pues hacen que el corazón falle. Entonces, ahí es donde se hacen las intervenciones directas. Por ejemplo, una de las cosas que suele suceder cuando el corazón está fallando es que el corazón, para intentar suplir la necesidad metabólica del cuerpo, pues acelera su ritmo. O sea, lo que es la contracción por minuto, lo que nosotros médicamente conocemos como frecuencia cardíaca. Parte de esta respuesta se da a través de lo que es la estimulación desde el sistema nervioso autónomo, que es el que nosotros no controlamos, que se llama simpático. El sistema simpático descarga a través de múltiples sustancias, como son la adrenalina, por mencionar algunas, pues estimula el corazón a que vaya mucho más rápido. Entonces, hay medicamentos que nos permiten a nosotros, de alguna manera, interrumpir ese estímulo hacia el corazón para protegerlo, para que él no continúe dentro de ese círculo vicioso, ese estímulo neurohormonal que si sigue pues de manera continua, lo único que va a hacer es a predisponer a que el fallo pues progrese muchísimo más rápido. Empeore, En el contexto, por ejemplo, para mencionar una situación que pasa en el fallo cardíaco, los riñones. Los riñones, cuando no están recibiendo sangre adecuadamente, pues se desprenden algunas sustancias, por mencionar alguna, la renina. Y la renina es una sustancia que promueve vasoconstricción, y entiéndase vasoconstricción como que las arterias que van a llevar la sangre pues se hacen más pequeñas y más rígidas, o sea, se contraen. Esa contracción se traduce en una presión arterial mucho más elevada, y estamos hablando que tenemos un corazón que bombea en contra de esa presión, y un corazón que está deteriorado en cuanto a su función contractil y que bombea en contra de esa presión. Por ende, hay tratamientos que nos ayudan también de alguna manera a bloquear esta señal de la renina y ayudar a que estos vasos sanguíneos pues, se dilaten un poco más y que el corazón no vaya tan forzado. Yo diría que en este caso de los tratamientos, y perdona que te interrumpa, Freddy, el uso de diuréticos, que ahí va en cuanto al riñón, es una de las cosas que los pacientes más manejan, ¿verdad? ¿Cómo tú introducirías, cómo tú explicarías la necesidad de utilizar diuréticos en el caso de los pacientes con fallo? Fíjate una cosa, los diuréticos es cierto que son parte de la terapia esencial del paciente con insuficiencia cardíaca, pero recuerda
que cuando estábamos definiendo la insuficiencia cardíaca, había una insuficiencia cardíaca que no cursa con deterioro de la función de bomba. Okay. Entonces, en este paciente no necesariamente se va a usar diuréticos. Entonces, los diuréticos no aplican para todos los pacientes y dentro de todo el arsenal que tenemos disponible para tratar el paciente con insuficiencia cardíaca, pues el diurético, aunque mejora mucho lo que es la calidad de vida y de alguna manera disminuye las hospitalizaciones, pues no está asociado a una reducción de riesgo de que sucedan eventos fatales como infartos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te mencioné anteriormente, por ejemplo, como en el caso de los medicamentos que intervienen en esa señal del sistema simpático, como serían, por ejemplo, los beta bloqueantes, y de segundo, los que dilatan las arterias, que serían los conocidos como inhibidores de la ECA, estos medicamentos están, pues digamos que asociados a una reducción de riesgo de eventos fatales en este tipo de pacientes. Realmente hay mucha evidencia científica que respalda su uso. Y cuando no se va a usar realmente, pues debe ser por una opción que también brinda al paciente pues parte de ese beneficio. Al final, el tratamiento va a estar centrado siempre en mejorar la calidad de vida del paciente, tratar de que esté menos enfermo, que mejore su situación de supervivencia a largo plazo. Claro. Y pues obviamente reducir el riesgo de muerte, y esto va a requerir pues que se utilicen múltiples medicamentos. Claro. Sin lugar a duda, los diuréticos, una parte forman parte de ese arsenal, pero como tú bien dices, en un grupo de pacientes esto debe de individualizarse como todo tipo de terapia médica. Freddy, tenemos que irnos a la última pausa, pero vamos a volver con más para ampliar un poquito más sobre esa parte del tratamiento, sobre el uso de algunos dispositivos que tú bien conoces, que se utilizan de forma alterna, que probablemente en el país en algunos casos ni se conocen. Y por supuesto, lo más importante yo diría que es la parte de prevención. Volvemos con más. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Hemos tenido un programa muy interesante en la consulta de MCA. Junto a mí, el doctor Freddy Loinaz. Hablábamos sobre la parte de tratamiento de falla cardíaca. Sigamos el hilo, Freddy, cuéntanos. Mira, entonces, la falla cardíaca dentro del arsenal de tratamiento no solamente tiene medicamentos. Existen, digamos que dispositivos que nos van a ayudar también a mejorar tanto la calidad de vida como la mortalidad, dígase la posibilidad de que la persona fallezca de causa de insuficiencia cardíaca. En este caso, por ejemplo, si el origen de la insuficiencia cardíaca, acuerda siempre que la causa es lo que va a decir hacia dónde vamos a llevar nuestro tratamiento. Si la causa es de origen isquémico, dígase que hay un problema circulatorio en las arterias que le llevan la sangre al corazón, pues este es un paciente que se beneficia de que se le devuelva la circulación, ya sea a través de cateterismo con stents o ya sea a través de cirugía, dependiendo cuál sea la situación que esté sucediendo en ese corazón. Pero, por ejemplo, una de las cosas que sucede cuando este corazón se está agrandando es que parte del tejido del corazón, pues, digamos, se pierde sus capacidades contráctiles, que hace que la fibra se estire y de alguna manera se deforme. Dentro de ese estiramiento del tejido del corazón hay pequeñas estructuras que vamos a describir como pequeños cables, que son los que de alguna manera distribuyen el estímulo para que el corazón bombee adecuadamente. Al fracturarse esos pequeños cables que van por dentro del músculo, muchas veces se pueden originar varios tipos de arritmia, y de hecho una de las causas más frecuentes por la que fallecen los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada es por una arritmia que le provoca una muerte repentina. Para este tipo de pacientes existen dispositivos de marcapasos, por ejemplo,
que van a brindar la posibilidad de rescatarle de esta muerte súbita, porque la muerte súbita en este caso está provocada por una arritmia, digamos, fatal, que deteriora la función del corazón en segundos, y si no se interviene de manera directa, pues este paciente pues no sobrevive. La implantación de un marcapaso especial que nos permite hacer una descarga eléctrica parecida a esa que tú ves en la película, pero dentro del corazón, con este dispositivo de marcapaso, ayuda a que estos pacientes pues tengan menos tasa de mortalidad. Existen medicamentos también que pueden ayudarnos con esta parte, como son, por ejemplo, por decirlo así, algunos antiarrítmicos en particulares. Entonces, otra cosa también es que en este proceso de deformidad y de agrandamiento del corazón, sobre todo de la parte izquierda, muchas veces pues se pierde la coordinación entre las distintas partes del corazón para ejercer su función como bomba. Es como si estuviésemos 3 personas intentando empujar un carro y empujáramos uno a la vez. Entonces, ya entiendo. Final, de forma descoordinada, claro. Exacto, no logramos el efecto adecuado. De sincronía, claro. Exacto, y a esto nosotros lo llamamos de sincronía. Hay una parte del corazón que se contrae en un momento, el otro en otro momento, y al final no se coordinan adecuadamente para hacer el esfuerzo de bombeo. Claro. Existen dispositivos también de marcapasos que nos pueden ayudar a nosotros a devolver la sincronía al corazón para que este bombee de una manera mucho más eficiente. Claro, armonioso. Por mencionar un número, por ejemplo, este número que mencionamos de la cantidad de sangre que el corazón bombea hacia afuera, hacia la circulación general, se suele decir que está en niveles severos cuando el corazón solamente bombea un 20%, un 25% hacia afuera. Claro. Estos dispositivos de resincronización, cuando existen los criterios adecuados para aplicarse, pueden devolverle al corazón un 15% más e incluso hasta un 20%, haciendo que el corazón que estaba en 25 de repente llegue a 40, 45 y este paciente pues mejore su situación en general. Claro, y mejore el pronóstico, por supuesto. A este mismo dispositivo que devuelve la sincronización, o sea, la sincronía al corazón, también se le puede adaptar el mismo efecto de desfibrilador o de descarga eléctrica, que también va a prevenir que el paciente fallezca a raíz de una fatal. ¿Y el uso, Freddy, de corazón artificial o del trasplante cardíaco tiende a resolver completamente el problema, o cuál es el estatus en estos pacientes? Mira, hay un punto crítico en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, que es justamente cuando el paciente no responde a medicamentos y todo este arsenal de terapias que hemos mencionado. Entonces, cuando llegamos a este punto, lo ideal sería que esta persona pudiese recibir un trasplante cardíaco. ¿Qué pasa? Que en países desarrollados donde se hacen gran cantidad de trasplantes cardíacos, no suele haber corazones suficientes, no suelen conseguirse corazones suficientes, porque hay todo un proceso de histocompatibilidad, de tamaño, etcétera, etcétera, que debe de darse para que se pueda hacer un trasplante. Un trasplante requiere una logística y eso, por decirlo así, es un esfuerzo institucional en donde intervienen prácticamente unos 20 a 25 especialistas de distintas áreas para que suceda. Entonces nosotros, por ejemplo, para mencionar un caso en el país, solamente hemos tenido 2 casos de trasplante cardíaco, uno de ellos pues que falleció poco tiempo después de hacerse, y el otro pues realmente todavía la chica está viva, que fue una joven que tuvo una dilatación de su corazón a raíz de un defecto en su corazón, pero que se descubrió después de ella embarazarse. Hay que mencionar que el embarazo también es una de esas situaciones que puede hacer que el corazón pues trabaje un poco forzado, y si existen situaciones de base que predispongan a que el corazón pues se sobrecargue aún más, también puede aparecer. Van a sobresalir ahí. Secundaria. Claro. El trasplante exitoso de nuestro país tuvo que ver con esta chica, y qué bueno que le funcionó, y creo que a la fecha ella todavía conserva 6-7 años de trasplantado, pero el trasplante no es algo sencillo. Ella, por ejemplo, después de su trasplante, requiere un cuidado muy exhaustivo e incluso debe tomar de manera permanente medicamentos que le ayuden a no rechazar ese corazón, y esos medicamentos de por sí la predisponen a otros tipos de condiciones. A otro tipo de condiciones. Claro.
Tú sabes que no quiero dejar de mencionar, antes de que se nos acabe el tiempo, la importancia que tú has resaltado tanto de la historia clínica y de que el paciente vaya a consulta a evaluarse, pero antes de, obviamente, periódicamente, para tú poder identificar temprano cualquier signo de que estas cosas pudieran pasar o de que pudieran progresar. Antes de nosotros empezar el programa, hablábamos fuera de cámara sobre el trabajo en equipo, que es tan relevante en este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca, no solamente del punto de vista del cardiólogo y del nutriólogo, sino también incluso del aspecto psicológico o psiquiátrico que muchas veces se incorpora, porque sentir que te falta el aire verdaderamente es algo que nos cala mucho psicológicamente. Desde el punto de vista nutricional, Freddy, no quiero dejar de mencionar brevemente, porque realmente no hay una dieta para la falla cardíaca, ni mucho menos, pero sí hay puntos que son muy relevantes destacar. Y uno es que, como tú has explicado tan claramente, la importancia de evitar esa sobrecarga de volumen y que el tratamiento va a ir todo el tiempo en función de esa causa. En el caso de la parte nutricional, la retención de líquido secundaria a toda la enfermedad per se es algo que nosotros tenemos que manejar limitando la cantidad de líquido que este paciente ingiere, y esto se va a hacer de una manera muy personalizada. Cuando hablo de líquidos no me refiero solamente a agua, sino a todo lo que tenga consistencia líquida o que contenga agua, en este caso frutas e incluso verduras. Es muy importante la fibra. Yo diría que en la mayoría de los estudios científicos la fibra es una de las sustancias que ha tomado más valor en cuanto al soporte nutricional, pero lo más relevante, y siempre lo voy a resaltar, es tratarlo de forma conjunta. No es que la alimentación me va a mejorar, sino que en forma junto con los medicamentos y la otra terapia si es necesaria, y entiendo que lo es, entonces es que vamos a tener éxito con este paciente. ¿Cómo tú le darías a un paciente que se maneje de forma preventiva? Y con esto ya terminaríamos este programa tan excelentísimo que tú me has traído. Mira, Erika, una de las cosas que casualmente mencionamos antes de comenzar el programa era de lo importante que era que el paciente conociese su enfermedad y yo creo que parte importante o parte del éxito de tratamiento de la insuficiencia cardíaca está en que el paciente conozca su enfermedad y que éste sea muy disciplinado, que él sepa qué cosas debe de hacer y qué cosas no debe de hacer y cuáles cosas pueden traer complicaciones. Entonces, en cuanto a la parte de la dieta, pues tal como tú lo has dicho, juega un rol esencial. Realmente debe evitarse la ingesta de sodio de manera, o sea, considerable, estricta, claro, el considerable. exceso de sal en embutidos y en todos los alimentos procesados del día a día, definitivamente, y ni hablar del salero en la mesa. Sí, mira que eso es difícil aquí, es un tema. Tremendo. Hay gente que dice, no, que no sabe a nada, yo prefiero no comérmelo, y yo, bueno, pues no coma. Pero sí, porque estamos hablando de que no perseguir estas pautas que tú le sugieres, pues puede desencadenar una hospitalización porque el paciente se descompensa. Claro, que ahí es donde entra el tema. Entonces, fíjate, realmente es un tema muy extenso la parte de todo lo que tiene que ver con el soporte de los hábitos que estos pacientes deben de tener, y es tan extenso y tan complejo que de hecho existen programas dentro de hospitales que se llaman clínicas de insuficiencia cardíaca. En estos programas, a estos pacientes se les educa de cómo, qué cosas hacer, qué no hacer, incluso cómo deben hacer la actividad física, cuáles son síntomas de alerta, cuándo debo correr. Incluso hay pacientes que dependiendo de su nivel educativo y de su comprensión de la enfermedad, puede llegar hasta confiársele terapias específicas. Por ejemplo, X día, si te sientes así o te pasa esto o notas esto, datos de que estamos acumulando líquido, pues ese día te tomas un medicamento X que te va a ayudar con eso. Claro, que cada paciente pueda manejar propiamente su enfermedad. Freddy, se nos ha acabado el tiempo, me vas a matar, pero de verdad que lo hemos aprovechado tremendamente. Siempre le digo a mi especialista invitado que cada programa me deja muy enriquecida y estoy segura que a todos los que nos ven cada semana también. Recuerden que el link está en YouTube, tanto en SIN 24 horas como en mis redes en Doctora Erika Pérez, y también lo van a encontrar en las redes del Dr. Freddy Loinaz. Freddy, gracias
venimos en otro programa para hablar de otro tema súper interesante. Y de verdad, gracias por siempre decir que sí a la consulta de MCA. Gracias a ti. Bye, bye. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1.000.000 de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, de Washington, de Atlanta, Madrid, Uruguay, de Yaruba. Noticias SIN. Estamos al caso. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. De la Casa de Apuestas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras.